Es un placer estar hoy aquí con vosotros pues, para contaros un poco de qué va mi investigación y contaros pues, lo que se hace y que también es un campo multidisciplinar cruzando fronteras. Y bueno, en la historia, esta vez este personaje, os acordáis de él, es Galileo. Y Galileo hace casi 500 años, pues con su telescopio rudimentario apunta al cielo, apunta a Júpiter y descubrió pues, las 4 lunas más grandes de Júpiter. Eso marcó el inicio, yo diría, de la astronomía moderna. Y lo hizo prácticamente solo. Pues nosotros, los científicos de LIGO y Virgo, marcamos también el inicio de una nueva era en la astronomía hace solo 7 años, el 14 de septiembre del 2015, con la primera observación de una onda gravitacional. Y esto fue gracias a estos instrumentos que veis ahí detrás, que estos son catedrales de la ciencia. Son los instrumentos más sofisticados y más sensibles, los instrumentos ópticos más sofisticados, más sensibles que el hombre ha construido jamás. Y tienen esta forma un poco extraña, así en forma de L. Y ese descubrimiento que se hizo el 14 de septiembre de 2015, aparte de gracias a estos instrumentos, también fue gracias a que en una galaxia muy, muy lejana había 2 agujeros negros que se habían pasado millones y millones de años danzando uno alrededor del otro, pero ese baile estaba a punto de llegar a su fin. Esos 2 agujeros negros se fundieron en uno solo y emitieron en ese abrazo una gran cantidad de energía en forma de ondas gravitacionales que estuvo viajando 1.300 millones de años hasta que ese día llegó a la Tierra, y ese día la Tierra vibró como lo había hecho muchas veces antes y lo ha hecho después, pero con la diferencia de que por primera vez teníamos en la Tierra los instrumentos suficientemente sensibles para ser captados. Curiosamente, eso también ocurría un siglo después de que el profesor Albert Einstein hubiese presentado su teoría, su nueva teoría de la gravitación, su teoría de la relatividad general, que es una teoría pues, muy extraña, que aparte de resolver una serie de problemas de la época, nos viene con algunos regalitos más, como agujeros negros, ondas gravitacionales. Pero bueno, a quien le interesa la relatividad general, puede que a mí solo, como física teórica, porque vamos, esto de con Newton y Galileo y demás nos iba todo muy bien, y para el día a día eso de hablar de curvaturas del espacio-tiempo, más o menos tal. Pero bueno, yo para volver a casa, cuando me vaya con el telefonito, con el GPS, que funciona gracias a esta teoría de Einstein, pues sí, tiene también aplicaciones al día a día. Es curioso que se tardó un siglo desde prácticamente la predicción de estas ondas gravitacionales. Fue el propio Einstein que un año después de haber presentado su teoría se interesó a ver si esta teoría admitía la solución de ondas, así como la teoría electromagnética admite la solución de ondas electromagnéticas, si su teoría gravitacional admite la solución de ondas gravitacionales. Se dio cuenta de que sí, pero han pasado muchas décadas en las que hubo mucha controversia sobre ese tema. Un dato curioso es que pues, incluso el propio Arthur Eddington en el año 22 se reía de él y decía, tus ondas gravitacionales que se propagan a la velocidad del pensamiento. Y bueno, y para más INRI la cosa, incluso el propio Einstein intentó publicar un paper con Nathan Rosen en el año 36 en que él mismo negaba que estas ondas realmente existiesen, es decir, que fuese un efecto físico y no simplemente algo matemático de la teoría. Entonces, si el propio Einstein las cuestiona, se podéis imaginar el resto de los científicos de la época. Y la controversia duró bastantes décadas, se hubo que llegar hasta finales de los años 50 en que la cosa se arregló, y luego empezaron ya a surgir experimentos que intentaron detectar estas ondas gravitacionales. La primera generación, digamos, de instrumentos fueron barras resonantes, tipo la de Weber, que veis allá, en la Universidad de Maryland. Y pronto la gente se dio cuenta de que esa tecnología estaría muy limitada, y ya en los años 70 se empezó a pensar en otros nuevos instrumentos interferómetros, como la foto que habéis visto antes. Hubo una primera generación de instrumentos operando a nivel mundial entre el 2002 y el 2010. Estuvieron tomando datos durante 7 veces, pero era más o menos como una prueba de principio, y luego la historia ya es conocida. Hubo los upgrades de estos detectores, se pusieron en funcionamiento en el 2015 y el día que pusimos luz hubo la primera detección, meritorio de Premio Nobel de Física, etcétera, etcétera. Es decir,
Es una historia larga, una historia que ha durado un siglo y en particular en desarrollos tecnológicos varias décadas. Y aquí tenéis a Barry Barish, este es el, no sé, 2 días antes del premio Princesa de Asturias, esto sí, más peinada que lo que me habéis visto en toda la vida. Y él fue el primer director de LIGO que se dio cuenta de que este instrumento o este experimento era un experimento muy grande, no lo pueden hacer solo 2 instituciones como Caltech y MIT, y es un experimento muy grande que tampoco lo puede hacer un solo país. Entonces ellos abrieron las puertas a formar grandes colaboraciones, como se hace normalmente en física de partículas, y la colaboración científica LIGO se fundó en el año 97, justamente fue ese el año en que yo empezaba a ser de postdoc en Alemania, y me uní en la primerísima reunión que se engendraba esta gran colaboración, y a día de hoy somos solo de LIGO 1.500 personas repartidas en más de 20 países y más de 100 instituciones. Y no hay una sola colaboración, hay muchas más. Hay otra colaboración que tiene instrumentos en Europa que se llama Virgo, en el que el Grupo de Valencia, por ejemplo, está implicado y deben ser unas otras 600 personas y demás. Entonces, la ciencia hoy en día no se hace como la de Galileo, sino que se hace grandes laboratorios, necesita de mucha gente, necesita de muchas agencias de financiación involucradas y la colaboración tanto de estudiantes, científicos, ingenieros, todo. Pero, bueno, podemos pasar a ¿de qué son estas ondas gravitacionales? Bueno, pues de acuerdo con esta teoría de Einstein, nos dice que la gravedad no es una fuerza cualquiera, no es como la entendemos, sino que todo está relacionado con la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, pues lo podemos liar más, que de acuerdo con esta teoría, de alguna manera, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo ha de moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo ha de curvarse. Debéis pensar, esto es más bien, no sé, una teoría física, o si hay más filosofía casi detrás. Es una teoría muy elegante, muy compleja matemáticamente. Pero bueno, ¿y estas ondas gravitacionales qué son? Pues son perturbaciones sobre esa curvatura del espacio-tiempo, sobre el tejido del espacio-tiempo, simplemente producidas por materia acelerada, materia en movimiento. Y estas ondas, cuando nos llegan aquí, lo que producen son fuerzas de marea. Es decir, que cuando llegan a un objeto o entre distancias entre puntos, lo que hacen es que las distancias, de alguna manera, se expandan y se contraigan de forma sucesiva dependiendo de pues, la frecuencia de la onda a la que nos llega. Y aquí tenéis ejemplos, si me funcionan, si ya me han arrancado, de ondas gravitacionales y el efecto que producirían sobre distintas mallas. Bueno, y cuando ocurren fenómenos catastróficos, muy energéticos, como fusiones de agujeros negros, explosiones tipo supernova, lo que hacen es que se emiten ondas gravitacionales en todas las direcciones. Y estas hacen que el espacio-tiempo pues, vibre como un tambor. Y esto pues, se propaga hasta que nos llegan aquí a la Tierra. Pero al igual que la luz, que esta bombilla, por ejemplo, dices, uff, qué intensidad, tiene una gran amplitud, es muy intensa, esto aquí, pero cuando llego a Barajas casi no la veo, pues lo mismo ocurre con las ondas gravitacionales. Si estamos muy cerca de la fuente, te va a tener una gran intensidad, pero cuando nos llegan aquí a la Tierra, su amplitud es extremadamente pequeña, es minúscula. Y es tan pequeña que solo vamos a ser capaces, aunque yo ahora esté haciendo aquí medio el payaso, y estoy generando ondas gravitacionales, o los planetas alrededor del Sol, con el movimiento, también están generando ondas gravitacionales, solo vamos a ser capaces de medir estas ondas de los eventos más catastróficos y más energéticos del propio universo, e incluso, por ejemplo, el propio Big Bang. Y los grandes retos en nuestro campo, primero, es el de poder observar estas ondas gravitacionales y el segundo, poder descifrar los mensajes que nos llevan. ¿Y eso para qué? Pues eso nos va a permitir dar respuesta a una serie de cuestiones en distintos campos. En el campo de la cosmología, en el campo de la física fundamental, en el campo de la astrofísica, tener un poco de información más sobre cómo ha sido esta expansión acelerada del universo, si esa teoría de Einstein es válida o qué límites tiene, si realmente las ondas gravitacionales son como las predice Einstein, qué son esto de los agujeros negros, cómo se forman, qué papel juegan en la formación de galaxias, etc. Y como no, tal vez descubrir pues, nuevos fenómenos que no nos podemos ni imaginar. Es decir, estas ondas han venido, como diría yo, para quedarse, nos han permitido abrir una nueva ventana de observación al cosmos y con ellas lo que esperamos es revolucionar los conceptos actuales que tenemos del universo. Estos instrumentos, pues ¿cómo funcionan? Pues su principio de funcionamiento es gracias a otro descubrimiento, la luz láser, y también a utilizar interferometría.
Es decir, estos instrumentos tienen forma de L y funcionan que la luz láser llega al separador de haces y el haz de luz se separa en los dos brazos, llegan al final, allá hay unos espejos, rebota y se vuelve a recombinar. Están diseñados de tal forma que la salida es nula, se hace interferencia destructiva, siempre y cuando no llegue ninguna onda gravitacional. Pero si en ese momento en la Tierra llegase una onda gravitacional, lo que haría sería cambiar la longitud de los brazos, y según de dónde viene, pues esa longitud cambia de forma distinta de un brazo a otro. Y eso permite que, por interferometría, podemos ver estos patrones de interferencia, podremos medir estas ondas gravitacionales. Esto, que es un esquema así pues muy fácil y muy divertido, es un pelín más complejo porque la amplitud de estas señales, digamos en interferómetros que tienen brazos de varios kilómetros de longitud, estamos hablando que queremos medir distorsiones, es decir, estos cambios de longitud, de 10 a la menos 18 metros o 10 a la menos 19 metros. Lo traduzco. Estamos hablando que queremos medir distorsiones de distancias por debajo de la milésima o 10 milésima del tamaño del protón. Y si hay algún físico e ingeniero, pues entonces os podéis imaginar que los átomos en los espejos y en las suspensiones se mueven, simplemente los átomos ahí por la temperatura a la que están se mueven mucho más. Es decir, estamos poniendo la tecnología al límite sin violar nada, ningún principio de incertidumbre ni nada. Heisenberg está a salvo y los cuánticos también. Pero evidentemente todo nos molesta. Estos instrumentos están muy bien diseñados, están muy bien aislados, pero viento, terremotos, tormentas, campos geomagnéticos, rayos cósmicos, fluctuaciones en la densidad del suelo o de la atmósfera, todo impacta. Entonces podéis imaginar que construyes uno de estos instrumentos, pero además tienes una cantidad de sensores para controlar, aparte de ruidos instrumentales, todo lo que ocurre con el medio ambiente, todo lo que tienen alrededor. Una curiosidad es que estos instrumentos son capaces o son sensibles a cualquier terremoto que ocurre en la Tierra que tenga una magnitud superior a 4. Evidentemente son extremadamente complejos, están en vacío, utilizan láseres de alta potencia que pueden hacer buenos agujeritos, los espejos son materiales pues, de alta calidad y el aislamiento sísmico, en particular no simplemente del ruido humano de camiones o aviones, sino del manto terrestre, es también espectacular. Es decir, tecnología puntera que tardó varias décadas en poderse desarrollar. Y no estamos hablando de ciencia ficción, sino que en la actualidad existe una red global de detectores repartidas en diferentes puntos del planeta. Los primeros, los más grandes, son los detectores LIGO en Estados Unidos, que son dos de ellos, que tienen brazos de 4 kilómetros de longitud, uno situado en Livingston, Luisiana, y en otro a 3.000 kilómetros de distancia, en Hanford, estado de Washington, que puedo contar aventuras de eso después. En Europa tenemos uno más chiquitín, Virgo, en Cassina. Bueno, Cassina está a las afueras de Pisa, esto ya nos conecta con Galileo, de 3 kilómetros de longitud. Hay otro más chiquitín en Alemania, en Hannover, el Geo 600. Hay uno en construcción, el tercer LIGO en la India, que esperamos entre en funcionamiento en un par de años. Y en Japón está Kagra, que es el primer detector que está bajo tierra en las minas de Kamioka y ya desarrollando lo que se llamaría tecnología de tercera generación. Estos instrumentos terrestres son sensibles a una serie de eventos, son sensibles a un rango de frecuencias entre pocos hercios y varios kilohercios, y en ese rango de frecuencias pues somos sensibles a cosas que estén relacionadas, digamos que tengan masas estelares. Estamos hablando de fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones en rotación, eventos tipo explosivos tipo supernovas. Y de la igual manera que hay un fondo cósmico de microondas, también esperamos que haya un fondo cósmico de ondas gravitacionales. Y cada uno de estos fenómenos pues, emite ondas gravitacionales muy distintas, con perfiles muy distintos, unas de corta duración, otras de larga duración, y hay que desarrollar pues, mucha tecnología y muchos métodos para ir buscando cada una de ellas por separado. Han pasado 7 años desde la primera detección. Estos instrumentos, que son 3 colaboraciones distintas, los americanos, los europeos y los japoneses, trabajamos conjuntamente, analizamos los datos conjuntamente. Ha habido 3 periodos de observación y el último terminó
con la pandemia, que tuvimos que cerrar porque todo el mundo se tuvo que ir a casa. Y desde la primera, que han pasado 7 años, a día de hoy llevamos 90 detecciones confirmadas. Y es un número respetable, pero 90 detecciones no es aún mucho. Pero lo suficiente para haber descubierto una nueva población de agujeros negros que no se creía que existiesen, haber descubierto agujeros negros de masas intermedias, haber comprobado la teoría de la relatividad general y también nos ha permitido abrir interrogantes sobre la evolución estelar. De todos estos fenómenos que hemos observado, hay uno en particular que tiene una belleza espectacular, que es el que ocurrió el 17 de agosto del 2017, justamente cuando el detector europeo también se puso en marcha, y eso fue la primera vez que pudimos observar una onda gravitacional coincidente con un estallido de rayos gamma y una kilonova. Fue algo precioso porque nosotros pudimos ver la traza de estos dos estrellas de neutrones que se funden en la onda gravitacional y casi 2 segundos después Fermi observaba el estallido de rayos gamma. Esto es espectacular porque este fenómeno fue seguido por todos los observatorios terrestres y espaciales que tenemos de los electromagnéticos. Es decir, en una galaxia cercana había habido 2 estrellas de neutrones que se habían pasado millones y millones de años danzando una con otro, el baile volvía a llegar a su fin, se abrazaron, vimos las ondas gravitacionales, momentos finales, el estallido de rayos gamma y esa kilonova que hizo que 70 colaboraciones publicásemos un artículo de forma conjunta. Una observación que, según qué banda electromagnética, pues duró hasta más de un año después. Solo este evento nos permitió probar que tanto las ondas electromagnéticas como las ondas gravitacionales viajan ambas a la velocidad de la luz. Nos permitió asociar que fusiones de estrellas de neutrones y estallidos de rayos gamma de corta duración están relacionados. Pudimos medir la constante de Hubble, es decir, obtuvimos información sobre cómo es la expansión del universo y además pudimos probar, de alguna manera descubrimos que una gran proporción de los elementos pesados que tenemos aquí en la Tierra, es decir, todo el oro que tenemos aquí en la Tierra, proviene de fusiones de estrellas de neutrones. Es decir, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. En nuestro grupo, pues, ¿qué hacemos? Nuestro grupo, como han dicho en la introducción, estamos involucrados en grandes colaboraciones, en este grupo LIGO, también en el pequeño detector GEO, también en una futura misión espacial LISA del espacio y en futuros detectores como Einstein Telescope. Y nuestro trabajo está dedicado principalmente a esto, a buscar fusiones de agujeros negros, estrellas de neutrones y a todo el modelaje computacional relacionado para poder extraer información. Es decir, que lo que hacemos es ciencia básica. Nos dedicamos a explorar el universo, pero a la vez estamos intentando fomentar y generar, pues, conocimiento de frontera y desarrollar tecnologías emergentes. Nosotros tenemos que desarrollar muchos algoritmos que, aunque estén destinados a buscar estos eventos, en nuestro caso incluso han tenido aplicaciones a medicina. Y como hacemos tratamiento masivo de datos y toda la inteligencia artificial relacionada con ello, pues todo lo que estamos desarrollando pues tiene aplicaciones en muchos casos más. Es decir, toda la investigación es buena, e incluso la ciencia básica y el avance de la sociedad y el bienestar de la sociedad se basa en ello. Pero como buenos teóricos, cuando estás en una gran colaboración es de entender los instrumentos y entonces hasta la pandemia pues enviábamos siempre a gente que se pasase 3 meses cada año en salas de control. El chaval que veis en medio era Miquel Olivero, uno de mis estudiantes de doctorado, y lo envié 2 semanas antes de la primera detección, a ver si me lo espabilaban al desierto y primer descubrimiento. El que veis más finito es Pep Covas, lo envié y otra vez el gran descubrimiento de lo que habéis visto ahora, que fue espectacular. A mí se me ve más joven y mejor, más joven. Mira, hace muchos años la foto mía. Es decir, lo que se hacen es cosas muy diversas. Y en particular para detectar estas ondas gravitacionales necesitamos tener modelos muy precisos de lo que estamos buscando. Y para analizarlos también. Y nuestro grupo se encuentra actualmente entre los del grupos top de usuarios del Barcelona Supercomputing Center, que aquí tenéis fotos del Mare Nostrum,
que esta máquina creo que la actualizan este año, también de Artemisa. Bueno, Artemisa no somos top users. Es decir, también nos dedicamos a física computacional, grandes recursos. ¿Cómo buscamos estas ondas? Estas ondas, como son tan débiles, para buscarlas, de alguna manera, funcionan como otras aplicaciones que podéis incluso tener en los móviles, que si uno se está en una discoteca y dice ¿qué es la canción que está tocando? Inmediatamente aparece un jovencito de estos, te dice, te lo digo, y en un momentín, con una aplicación, Shazam o lo que sea, te dicen, es tal. ¿Y qué hace esa aplicación? Lo que tiene es una base de datos de canciones, lo que vas es comparando el ruidito que te está tocando en ese momento, o la canción con el ruidito, y vas comparando a ver qué es lo que se parece más. Pues nosotros hacemos algo parecido. Tenemos tal vez unos datos dentro de ruido, tenemos un modelo y vamos comparando nuestros datos con nuestro modelo. Y en el momento que vemos algo que se parece, decimos, esto parece que es lo que hemos visto. La cosa es mucho más interesante porque no me pondré a explicar aquí estadística ni inferencia bayesiana, porque los cálculos luego se vuelven más divertidos. Pero para ello es necesario modelos precisos. Esperamos observar muchas cosas, pero con nuestras primeras 90 detecciones solo hemos visto esos besos de cuerpos distintos, o de agujeros negros, o de estrellas de neutrones, o agujeros de neutrones con estrellas de neutrones. De todo lo demás que esperamos ver en Tierra, aún no hemos visto nada. Es decir, que estamos realmente en el principio. Nos hemos hecho famosos, y es un campo emergente, pero hemos iniciado una nueva era de la astronomía, pero simplemente estamos detectando la punta del iceberg. Con los detectores actuales simplemente estamos observando una pequeña parte del universo. En la próxima primavera volverán a estar en funcionamiento con mejor sensibilidad y podríamos tener varios centenares o varios miles de eventos, pero con estas nuevas mensajeras ya estamos pensando en detectores futuros. Yo hace más de 10 años que trabajo en Einstein Telescope. Este es un esquema artístico porque no existe, tan solo sabemos dónde lo vamos a poner. Para eso hay que trabajar con abogados, con estados, con todo, mirar la mejor localización, pero estamos con los pies en el suelo o bajo tierra, porque nuestros futuros detectores van a ser bajo tierra, varios centenares de metros bajo tierra, mucho más sensibles. Y con si está en funcionamiento a finales de los años 30 o principios de los 40, podríamos tener millones de detecciones al año y podríamos hacer astrofísica de gran precisión. Esto en Tierra, en un rango de frecuencias, pero las ondas gravitacionales en principio podrían existir a cualquier frecuencia. Y si lo que estamos es interesados en observar fenómenos más maravillosos como galaxias que se funden o otros fenómenos con agujeros negros supermasivos, nos hemos de ir al espacio. Y hay una misión espacial con la que también trabajamos aprobada, que se llama LISA, en principio aprobada para volar en el 2034, y que también nos va a abrir otra ventana más de observación al cosmos.